Soy la periodista de investigación Anabel Hernández. En las últimas horas, la periodista de investigación Anabel Hernández ha vuelto a poner sobre la mesa uno de los temas más incómodos para el poder en México. Y no estamos hablando de teorías ni de especulaciones sin fundamento. Estamos hablando de dinero, de campañas políticas, de cómo se financia el poder y de algo mucho más delicado, de cómo en otros países del mundo, cuando se descubre que un expresidente utilizó recursos ilícitos para llegar al poder, ese expresidente termina sentenciado, condenado, en prisión. Pero aquí viene lo realmente inquietante. Mientras en Francia el expresidente Nicolas Sarkozy ha sido condenado a pisar la cárcel por haber financiado su campaña con dinero sucio, en México seguimos esperando que alguien, cualquiera, rinda cuentas por lo mismo. Y cuando digo lo mismo, me refiero exactamente a eso. Financiamiento ilegal de campañas, pactos con el crimen organizado, recursos de procedencia dudosa que terminan convirtiendo elecciones en subastas. ¿Os suena familiar? ¿Por qué debería? Sarkozy no es un caso aislado. Es un recordatorio brutal de que en las democracias que funcionan, el poder judicial no mira hacia otro lado. En Francia, los ciudadanos y las instituciones se unieron para que un expresidente rindiera cuentas. En Perú, 4 expresidentes han terminado en la cárcel por casos similares. 4. Dejad que eso cale un momento. 4 expresidentes peruanos encarcelados por corrupción, por financiamiento ilegal, por vínculos con redes criminales. Y aquí, en México, ¿cuántos? Ninguno. 0. Ni uno solo. Y ahora viene la pregunta que deberíais estar haciéndoos. ¿Por qué? ¿Por qué en México, con casos tan documentados, tan evidentes, tan públicos, nadie paga? ¿Por qué Vicente Fox no ha pisado un juzgado por el escándalo de los amigos de Fox? ¿Por qué Felipe Calderón no ha tenido que explicar ante un juez los negocios turbios de la mafia del gas que financiaron su llegada al poder? ¿Por qué Enrique Peña Nieto sigue libre después del caso Odebrecht, de la Casa Blanca, de Juan Armando Hinojosa, su compadre constructor que le regaló una mansión que su esposa dijo haber pagado con su sueldo de actriz de telenovelas? Pero claro, hoy no estamos aquí para hablar de ellos. Hoy estamos aquí porque hay un nombre que brilla por su ausencia en cualquier lista de expresidentes investigados. Y ese nombre es Andrés Manuel López Obrador. Porque si aplicamos el mismo estándar que se aplicó en Francia con Sarkozy, si aplicamos el mismo criterio que se aplicó en Perú con Fujimori, con Alan García, con Kuczynski, con Humala, entonces López Obrador debería estar bajo la lupa más intensa de su vida. ¿Y sabéis qué es lo más escalofriante de todo esto? Que los indicios están ahí, los testimonios están ahí, las investigaciones internacionales están ahí. Marshall Billingsley, ex subsecretario del Tesoro de Estados Unidos contra el financiamiento del terrorismo, declaró esta semana ante el Congreso estadounidense, algo que debería haber explotado en todos los medios mexicanos, pero que, curiosamente, pasó casi desapercibido. Billingsley explicó, con nombres y apellidos, cómo Nicolás Maduro, catalogado como entidad terrorista por el Departamento de Estado por su vinculación con el cártel de los soles, financió campañas políticas de la izquierda en toda América Latina, incluido México, incluido Morena. Dejad que eso se asiente. El gobierno de Venezuela, controlado por redes criminales, transfirió dinero a campañas políticas en México. Y la pregunta que Marshall Billingsley dejó flotando en el Congreso estadounidense es devastadora. ¿Eso convierte a Morena en beneficiario de una operación terrorista? Porque según el marco legal estadounidense, la respuesta es clara. Sí, si recibiste dinero de una red catalogada como terrorista, estás manchado, estás implicado, y las consecuencias legales en territorio estadounidense podrían ser brutales. Ahora pensad en esto, pensad en cómo López Obrador llegó al poder en 2018, pensad en la estructura que montó, en las movilizaciones masivas, en la maquinaria territorial que desplegó por todo el país. Todo eso cuesta dinero, mucho dinero.
¿De dónde salió? Porque no estamos hablando de aportaciones de militantes ni de donativos transparentes. Estamos hablando de un entramado que ya tiene nombre propio, el huachicoleo fiscal, un sistema de desvío de recursos públicos, de triangulaciones, de facturas falsas, de empresas fantasma que sirvieron para financiar campañas. Y eso no es una teoría conspirativa, eso está documentado, investigado, publicado. Y aquí viene lo verdaderamente aterrador. Mientras todo esto se documenta, mientras las pruebas se acumulan, mientras los testimonios internacionales señalan directamente a Morena como receptor de fondos vinculados al crimen organizado y al terrorismo internacional, en México no pasa absolutamente nada. Ni una investigación seria, ni una citación judicial, ni siquiera una pregunta incómoda en la mañanera. Nada. Silencio. Un silencio que huele a impunidad, a pacto, a blindaje, porque eso es lo que ha pasado en México durante décadas. Un sistema de impunidad pactada donde cada partido perdona los pecados del otro a cambio de que nadie investigue los suyos. El PRI perdonó al PAN por los amigos de Fox a cambio de que el PAN no investigara el Pemex Gate. Felipe Calderón miró hacia otro lado con los negocios turbios del PRI a cambio de que nadie tocara los contratos millonarios de la mafia del gas con su secretario de Energía, Jordi Herrera. Peña Nieto dejó pasar las irregularidades de todos a cambio de que nadie profundizara en la Casa Blanca, en Odebrecht, en Hinojosa, y ahora, con la llegada de la Cuarta Transformación, ese pacto de impunidad no solo continúa, se ha perfeccionado, se ha blindado, porque López Obrador no solo heredó ese sistema, lo fortaleció, lo hizo suyo. Y ahora, con el control absoluto del Congreso y con la reciente reforma judicial que pone a jueces, magistrados y ministros bajo control político directo del Ejecutivo, ese blindaje es total, absoluto, impenetrable. ¿Y sabéis qué es lo más preocupante de todo? Que esto no es solo un problema de López Obrador, esto es un problema de Claudia Sheinbaum, porque Sheinbaum llegó al poder con el mismo modelo, con la misma maquinaria, con los mismos recursos de procedencia dudosa. Y las preguntas son las mismas. ¿De dónde salió el dinero para su campaña? ¿Qué pactos se hicieron con el crimen organizado? ¿Qué vínculos existen con Venezuela, con el cártel de los soles, con las redes de financiamiento ilegal que están documentadas en Estados Unidos? Pero claro, esas preguntas no se van a responder en México, porque aquí el Poder Judicial está destruido, porque aquí la Fiscalía General de la República es una extensión del Poder Ejecutivo, porque aquí no hay contrapesos, no hay división de poderes, no hay Estado de Derecho, hay un régimen que se protege a sí mismo, que se blinda, que se perpetúa. Y mientras tanto, en Francia, Sarkozy pisa la cárcel. En Perú, 4 expresidentes están encarcelados. Y aquí, en México, todos libres, todos impunes, todos protegidos por un sistema que ha convertido la justicia en un privilegio del poder. Ahora, quiero que penséis en algo. Quiero que os hagáis una pregunta muy sencilla pero muy incómoda. Si López Obrador hubiera sido presidente de Francia, ¿estaría libre? Si López Obrador hubiera gobernado Perú, ¿seguiría caminando por las calles o estaría en una celda? Porque las acusaciones que pesan sobre él son las mismas que llevaron a Sarkozy a prisión, las mismas que encerraron a Fujimori, a Humala, a Kuczynski, financiamiento ilegal, vínculos con redes criminales, uso de recursos ilícitos para llegar al poder. Pero aquí no pasa nada. Aquí López Obrador se retira tranquilamente a Palenque, a su rancho, a disfrutar de su impunidad, mientras el país que dejó se desangra en violencia, en corrupción, en descomposición institucional. Y lo más aterrador es que nadie parece dispuesto a hacer nada al respecto. Y es que el contexto internacional está cambiando, y rápido, porque Estados Unidos ya no está mirando hacia Medio Oriente, ya no está concentrado en Ucrania, ahora está mirando hacia América Latina. Marco Rubio, secretario de Estado,
Stephen Miller, asesor de la Casa Blanca, John Ratcliffe, director de la CIA, todos con una agenda clara: vincular a la izquierda latinoamericana con redes criminales, todos con un objetivo: desmantelar lo que consideran una red de terrorismo financiero que opera desde Venezuela hacia todo el continente. Y México está en el centro de esa investigación, porque las transferencias de dinero desde Venezuela hacia campañas de Morena están documentadas, porque los vínculos entre el Cártel de los Soles y operadores políticos mexicanos están bajo lupa estadounidense, porque Marshall Billingsley no declaró en el Congreso por casualidad, declaró porque tienen información, porque tienen pruebas, porque están construyendo un caso. Y aquí viene la pregunta que deberíais estar gritando ahora mismo. ¿Qué va a pasar cuando ese caso explote? ¿Qué va a pasar cuando Estados Unidos presente formalmente acusaciones contra operadores de Morena por recibir financiamiento de redes terroristas? ¿Qué va a pasar cuando pidan extradiciones? ¿Qué va a pasar cuando López Obrador, retirado en Palenque, se convierta en una persona buscada internacionalmente? Porque eso es lo que está en juego. No estamos hablando de escándalos políticos internos, no estamos hablando de debates mediáticos. Estamos hablando de investigaciones internacionales que podrían terminar con órdenes de aprehensión, con solicitudes de extradición, con congelamiento de cuentas bancarias en el extranjero. Estamos hablando de que López Obrador podría terminar como tantos otros líderes latinoamericanos, refugiado en algún país que no tenga tratado de extradición con Estados Unidos, o enfrentando juicios en cortes internacionales. Y mientras tanto, aquí en México, seguimos en el mismo lugar, con un poder judicial destruido, con una fiscalía que no investiga, con medios de comunicación amordazados por la presión del gobierno o comprados con publicidad oficial, con una ciudadanía que, en muchos casos, sigue creyendo que la Cuarta Transformación es diferente, que llegó para limpiar, cuando en realidad solo perpetuó y perfeccionó el mismo sistema de siempre. ¿Y sabéis qué es lo más triste de todo esto? Que teníamos la oportunidad de romper ese círculo vicioso. Teníamos la oportunidad de construir un país donde la justicia funcionara, donde los expresidentes rindieran cuentas, donde nadie estuviera por encima de la ley. Pero esa oportunidad se perdió, se destruyó, se enterró bajo una reforma judicial que entrega el control total del sistema de justicia al poder político. Así que ahora, cuando veáis las noticias sobre Sarkozy entrando a prisión, cuando leáis sobre expresidentes peruanos encarcelados, quiero que os preguntéis algo muy simple. ¿Por qué aquí no? ¿Por qué en México nadie paga? ¿Por qué aquí la impunidad es la norma y la justicia la excepción? Y más importante aún, ¿cuánto tiempo más vamos a permitir que esto continúe? ¿Cuánto tiempo más vamos a aceptar que el poder se proteja a sí mismo mientras el país se hunde? ¿Cuánto tiempo más vamos a fingir que no vemos lo que está pasando? Porque yo os lo digo claramente, esto no es normal, esto no es democracia, esto no es justicia, esto es un régimen de impunidad disfrazado de transformación. Y si no lo denunciamos, si no lo señalamos, si no exigimos que cambie, entonces somos cómplices, cómplices de un sistema que ha convertido a México en un país donde el poder está por encima de la ley. Y ahora quiero que vosotros me digáis, ¿creéis que López Obrador debería ser investigado por el financiamiento de su campaña? ¿Creéis que los vínculos con Venezuela, documentados por Estados Unidos, son suficientes para abrir una investigación formal? ¿Creéis que en México algún día veremos a un expresidente rendir cuentas ante la justicia? Quiero que me lo digáis en los comentarios. Quiero saber qué pensáis. Quiero saber si vosotros también veis lo que yo veo o si creéis que estoy exagerando, porque esto no es salseo, esto no es morbo, esto es información, estos son hechos, estos son investigaciones internacionales que señalan directamente a México, a Morena, a López Obrador como receptores de dinero vinculado al terrorismo internacional.
Y si eso no os parece grave, si eso no os parece suficiente para exigir justicia, entonces no sé qué más hace falta. Así que os pido que le deis like a este video si creéis que estos temas deben seguir siendo discutidos. Os pido que os suscribáis al canal si queréis seguir recibiendo información que no vais a encontrar en los medios tradicionales. Y sobre todo, os pido que compartáis este video, que lo hagáis viral, que obliguemos a que estos temas se discutan, porque el silencio es complicidad. Y la complicidad es lo que ha permitido que México llegue hasta donde está. Y una última cosa, quiero que penséis en Palenque, en ese rancho al que López Obrador se retiró después de dejar la presidencia. ¿Creéis que duerme tranquilo? ¿Creéis que no le preocupa lo que está pasando en Washington? ¿Creéis que no sabe que hay investigaciones en marcha? Porque yo os digo algo, si yo fuera él, no dormiría tranquilo, porque la historia nos ha enseñado que la impunidad tiene fecha de caducidad, y cuando esa fecha llega, los muros de protección se derrumban, los pactos se rompen, y la justicia, tarde o temprano, llega. Sarkozy lo aprendió. Los expresidentes peruanos lo aprendieron. Alan García prefirió suicidarse antes que enfrentar la cárcel. ¿Qué hará López Obrador cuando le toque a él? ¿Huirá a España como tantos otros? ¿Se refugiará en algún país sin extradición? ¿O enfrentará la justicia? Esas son las preguntas que deberíamos estar haciéndonos. Y esas son las preguntas que quiero que vosotros respondáis en los comentarios. Así que escribidme. Decidme qué pensáis. Decidme si veis lo mismo que yo veo. O decidme por qué estoy equivocado, pero no os quedéis callados, porque el silencio es lo que ellos quieren, y nosotros no les vamos a dar ese gusto.